De discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Espacio de Hablemos de Discapacidad. Saludo a la querida compañera Mónica Bianchi. Buen día, Mónica, ¿cómo te va? Buenos días, Néstor. Buenos días a Fede y a Carlito y a los que nos acompañan, a Pablito y al invitado especial. Muy bien, también saludo a Pablo Daniel Roma y entre Mónica Bianchi. Pablo Daniel Roma de Roma, buenos días. Buen día, ¿cómo andás? Bueno, el espacio de Hablemos de Discapacidad, es todo de ustedes. Adelante. Muchas gracias, Néstor. A ver, por supuesto nosotros hacemos nuestra también lo que acabamos de escuchar respecto de comunicadores, respecto a las palabras que tuvieron en La Nación Más. Pero bueno, en su momento vamos a largar el comunicado de repudio. Hoy tenemos grandes cosas, pero una de ellas, Senado de la Nación Argentina. A ver, Pablo. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal a la audiencia? Bueno, en el Senado seguimos en ascuas todavía con lo que tiene que ver con el tratamiento de leyes fundamentales para el colectivo de discapacidad, no solamente eso, sino para un montón de gente que la está pasando mal y que a partir de estas leyes puede mejorar su dignidad, su calidad de vida, algo que tanto hemos perdido los argentinos en estos últimos tiempos. Pero depende del juego de poderes que hay en el Senado. Recordemos que el jueves pasado se cayó la sesión porque la oposición, para demostrar que tenía mayoría en el Senado, se levantó y no quiso tratar las leyes, entre las que estaban la del certificado único de discapacidad y estaba también el de reconocimiento de la lengua de señas. Bueno, había otras más, como la ley de alcohol cero, estaba también en la ley Lucio, y bueno, y por supuesto también había, a pedido de la oposición, el oficialismo al frente de todos accedió a incorporar el tratamiento de leyes de los pliegos de jueces elegidos por Juntos por el Cambio, entre otras cosas por el tema de la justicia. Bueno, igualmente se levantaron para demostrar que poder y dejaron a toda esta gente en ascuas porque estaban todos los representantes de los colectivos de discapacidad esperando adentro del Senado, acompañando, con la ilusión de que parecía que ya estaba todo listo para aprobarse esta ley. Finalmente no se hizo, bueno, hubo mucha decepción. Y bueno, después de idas y vueltas, parece ser, todavía no está confirmado, pero yo ya tengo la confirmación, en este momento estoy en el Congreso, tengo la confirmación de que mañana a las 12 va a haber sesión, se van a tratar estas leyes de discapacidad. Solamente estaban esperando que Juntos por el Cambio, desde el lado del macrismo, estaban esperando que Cristina Fernández de Kirchner y el bloque oficialista aceptara no tratar, digamos, la ley de alcohol cero. ¿Por qué? Porque desde la oposición hay fuertes presiones por parte de las provincias y de las empresas vitivinícolas en contra de esta ley de alcohol cero. Entonces, es lo que está hasta ahora impidiendo. Pero bueno, de última, sería bueno apelar al oficialismo en este caso para demostrar que en pos de otras leyes se puede postergar un poco más esta y demostrar grandeza y decir, bueno, que el oficialismo no es como la oposición y que está dispuesto a avanzar en estas situaciones. Me parece a mí, es una opinión, esto no es información. Lo que sí es información es que prácticamente está confirmada la sesión especial que había sido pedido por Juntos por el Cambio, o sea, con sus leyes, con las del oficialismo y con esta del alcohol cero afuera, en este caso quedaría afuera. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí es que es muy probable que en pocos minutos, en el transcurso de esta mañana, se confirme que mañana el Senado va a sesionar y, si Dios quiere, va a aprobar estas leyes que están esperadas por el colectivo de discapacidad, entre otros. Gracias, Pablo. La verdad es que yo quiero hacer una pequeña acotación. Cuando
uno trabaja, cuando uno trabaja en una empresa pública o en una empresa privada y falta sin ninguna justificación, en general le descuentan el día. Es más, muchos funcionarios en su momento han amenazado con descontar el día, por ejemplo, a los docentes cuando están en huelga o cuando deciden hacer un paro. Digo, ¿no? Yo trabajé más de 36 años en la actividad con relación de dependencia y uno no podía faltar así porque sí. ¿En qué momento vamos a poder decir a aquellos que le pagamos el sueldo a la ciudadanía y que los elegimos, pero además eso, hincapié, le pagamos el sueldo, ¿en qué momento vamos a poder descontarle el día cuando los señores simplemente se levanten y se van y dejan a la gente con discapacidad, como vos dijiste, Pablo, dejan a las madres del dolor, dejan a la gente que ha concurrido con la esperanza de que trabajen? Porque, a ver, ¿quién se puede oponer a que el CUT no tenga vencimiento? Vamos, el diputado fue aprobado por unanimidad. ¿Quién se puede oponer al reconocimiento de la lengua de señas que en diputados también fue aprobada por unanimidad? En fin, va. Dejemos el tema, esperemos que mañana se cumpla. Los que se levantaron pidieron después una sesión especial. Claro. No se entiende mucho, la verdad no se entiende mucho. Pero bueno, yo le pedí, si seamos sinceros, le pedí a Pablo que hiciera todo porque yo expreso mucha rabia, mucha bronca por esa sesión que se cayó y esa poca importancia que le dieron a la ciudadanía que estaba presente. Pero bueno, como siempre, hoy tenemos un invitado súper especial. Nosotros siempre en las columnas tenemos invitados especiales. Hoy tenemos al doctor Víctor Ruggeri, que es médico, neurólogo infantil, que a su vez es el fundador de la Asociación Argentina de Profesionales del Espectro Autista y es autor de un libro llamado Autismo, cómo intervenir de la infancia a la vida adulta. En la columna pasada nosotros escuchamos a una mamá de un niño con autismo y expresó toda su lucha y su convocatoria diaria. Hoy lo vamos a escuchar a este doctor Víctor Ruggeri desde el punto de vista médico. Doctor, bienvenido a esta columna y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto de estar compartiendo este espacio con ustedes. Es interesante porque uno escucha palabras políticas y todo es política. En realidad, cuando uno piensa que no está haciendo política y está expresando opiniones, expresa y está haciendo política. Así que fue muy interesante lo que escuchaba de Pablo, por un lado, y mientras hablaba, y esto está fuera del libreto, digamos, ¿no es cierto? Mientras hablaba, me preguntaba, tenemos leyes, muchas en Argentina. Tenemos otro gran problema, no se cumplen. O si se cumplen, se cumplen mal. Entonces nos estamos llenando de leyes, y no estoy hablando, por Dios, de las leyes de discapacidad, no estoy hablando, yo ayudé en la primera ley de autismo, con lo cual tengo claro, claro no puede tener nadie en muchas cosas, pero digamos, entiendo un poco el tema, y realmente me pregunto, por lo menos, ¿por qué no hacemos cumplir las leyes que corresponden? Digamos, si yo voy al alcohol cero, y perdón que me meta en este tema y me pueden pegar, a veces soy políticamente incorrecto, pero bueno, me gusta hablar de estas cosas porque estoy hablando aquí no como un especialista, estoy hablando como una persona que está en este mundo caminando durante el día. Y bueno, si la ley no es alcohol cero y es 1.5 y te debería ser cero, perfecto que sea cero, pero después cumplamos con la ley y que esta persona pierda el carnet de conducir, que la persona que atropella a otra persona que no tenga la libertad rápidamente, aunque tenga 5. Entonces, a mí me preocupan muchas cosas, porque hay muchas leyes que no se cumplen, muchas leyes que no se cumplen. Entonces, el ciudadano de a pie que no hace política, pero que hace el país, se siente desamparado.
Esta Sí, es una sí, opinión de veras, personal. de veras. Aquí no está hablando el doctor Ruggeri como médico especialista de política, porque no lo soy, sino como alguien que le han permitido estar en un espacio Como privilegiado. ciudadano, Como como ciudadano, un ciudadano. ciudadano común que siente que le pasa una bicicleta sin casco, sin seguro y sin nada, y por ahí la lleva por delante la bicicleta, y el perjudicado, que es el peatón, no tiene posibilidad Sí, seguro. ni siquiera de tener un beneficio, o que una bicicleta pase los semáforos en rojo y después el problema lo tenga el que maneja. Estoy dando ejemplos comunes para gente común como ustedes, que además Sí, segura. espacio, porque Segura. muchos después quedan discapacitados con estas cosas. Tanto el Doctor, yo quisiera, doctor, yo quisiera, muy interesante lo que dice, yo quisiera entrar en el tema para poder escucharlo a usted, Vamos. que nos cuente, en principio, para que la audiencia vaya entendiendo, porque es un poco desconocido el tema, aún entre las personas que nos dedicamos para y por las políticas públicas de discapacidad. ¿Qué es específicamente, desde el punto de vista médico, el autismo? Muy bien, vamos a entrar en tema con muchísimo gusto. En primer lugar, el autismo fue descrito hace muchos años. Esto no es... ahora estamos tomando más conciencia, hay muchos movimientos, y gracias a Dios hay movimientos, muchos de los cuales tienen que ver con asociaciones de padres que movilizan, un poco ustedes estaban diciendo, todos los colectivos que estaban presentes el día de que se iba a tratar la ley de discapacidades o la ley de discapacidad. O sea, gracias a eso, en los últimos 20 años ha habido un movimiento muy grande para que se tome conciencia del tema. Pero el autismo viene descrito, el autismo existió siempre, digamos, no es que es un problema actual, y fue descrito entre el año 43 y 44 del siglo pasado, cuando Kanner y Asperger lo describieron, pero alguna perlita más interesante es que, por ejemplo, en realidad la descripción original es de una mujer y no de estos dos hombres que fueron geniales ambos en su descripción y que son totalmente respetables cada uno de ellos. Pero lo interesante es que Yushareva, que era rusa, judía y mujer, en el año 26 describió los primeros casos que podrían ser clásicamente descritos como autismo. Ahora, era rusa, judía y mujer. Entonces fue ignorada absolutamente, y a mí me gusta rescatar esa imagen, porque esa es la imagen de una persona de alto nivel académico y que trabajó con personas con autismo y describió las primeras características que, si uno toma el manual de diagnóstico actual, el DSM-5 o el CIE-10 o CIE-11 ahora en Europa, cumplía exactamente con algunos de los criterios de lo que después se llamó síndrome de Asperger. Así que esto fue un poquito de historia para contarle alguna cosa interesante a ustedes que les gusta un poco el tema de entender también cómo se discriminaba a una profesional de altísimo nivel que se ignoró 20 años antes, más o menos. Así que fíjense. Ahora, seguido esto, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, es un problema del neurodesarrollo, y que lo que se compromete es lo que nosotros denominamos cognición social, o sea, la capacidad de socializar adecuadamente. Es un trastorno de la integración social, de la comunicación, con justamente conductas restrictivas, con intereses restringidos. Ustedes van a ver que a veces se los confunde con genios y se piensa que las personas con autismo tienen todas más alto funcionamiento y son más genios. Eso es un error de concepto. Hay personas con autismo de altísimo funcionamiento, hay personas con autismo que trabajan en universidades tecnológicas, pero también hay un 30 o un 40% de personas con autismo que tienen discapacidad intelectual. Entonces, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo con dificultades en la interacción social y en la comunicación y conductas repetitivas, intereses restrictivos, muchas veces inflexibilidad, muchas veces también trastornos sensoriales, y se manifiesta desde la vida pequeña, desde la infancia. El autismo no aparece a los 25 años. Puede que nosotros diagnostiquemos una persona con autismo a los 25, a los 30, y esto pasa mucho más en mujeres que en varones, pero esto estuvo siempre desde que comenzó su neurodesarrollo social. No sé si fui claro en la descripción. Perfecto, doctor. Y yo le quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre autismo y Asperger? Porque después la palabra Asperger se empezó a usar, digamos,
hará 10 años atrás, o sea, nadie conocía ese término Asperger, y muchas veces se confunde autismo con Asperger, con trastornos generalizados del desarrollo. ¿Cómo es la cosa? Bien, bien. Usted, Pablo, me hace una linda pregunta para 24 programas. Pero vamos... Y más o menos, más o menos. Quiero decir que soy marido de una especialista en estos temas, entonces por supuesto escucho estas palabras constantemente en mi casa. Constantemente. Digamos. Bueno, entonces me va a entender, entenderá por qué le digo que es muy largo. Pero, a ver, existen las clasificaciones. Entonces, cuando hace unos años se decía trastornos generalizados del desarrollo, después este manual de diagnóstico incluían esos trastornos generalizados del desarrollo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, autismo, TGD no especificado. Eso se fue clasificando nuevamente, se reclasificó y se puso todo dentro del nombre de autismo. Está bien, porque Rett era una entidad específica, genética, y el autismo no tiene un marcador específico, en cambio el síndrome de Rett sí, entonces está bien que se haya sacado. Y después, el Asperger, por ejemplo, es una característica de autismo con capacidad intelectual dentro de los parámetros normales o alto funcionamiento. Ahora, ¿tiene diferencias el autismo de bajo funcionamiento con el alto funcionamiento? Sí. Ahora, ¿puedo llamar los autismos a ambos? Sí. Uno tendrá menos necesidades de apoyo y otro tendrá más necesidades de apoyo. Una persona con síndrome de Asperger probablemente pueda desarrollar una vida laboral, podrá tener sus intereses, como decíamos, restringidos, muy desarrollados, y a lo mejor es excelente en matemáticas, o excelente en dibujo, o excelente en distintas actividades. Pero, cuidado, todos van a disfuncionar en lo social. Uno en mayor y otros en menor medida. Entonces van a necesitar un acompañamiento. Y eso tiene que ver con la inclusión y con la equidad. O sea, nosotros, las personas que tienen dificultades sociales, porque tenga el denominado síndrome de Asperger, porque fue Asperger el que describió de más alto funcionamiento, y eso fue Lorna Wing el que lo reconoció. Asperger estaba ignorado. La historia de Asperger es interesante, porque era ignorado por Kanner. Después Lorna Wing lo recupera y después, como estaba en la época de los nazis, se dijo que era colaboracionista. Así que hay todo un núcleo ahí muy curioso, de cual yo prefiero decir la validez de sus descripciones y abstenerme de toda la otra problemática, porque a lo que me importa a mí era que se pudiera identificar esta persona. Ahora, identificar a una persona con Asperger no es poner una etiqueta y además podríamos no llamarlo Asperger y llamarlo trastorno de autismo de nivel 1, o sea, de alto funcionamiento y baja necesidad de apoyo. El problema es que ya está el sello puesto y se lo reconoce como un grupo determinado. Entonces, yo respeto eso, y cuando hablo con una madre o con una persona que tiene síndrome de Asperger, les digo, mire, esto entra dentro del espectro del autismo, es una forma más leve, es una forma de alto funcionamiento, uno tiene que reconocerlo, hoy en día se llama nivel 1, también se le domina síndrome de Asperger. No sé si fui claro en el... Perfecto. Claro. Doctor, lamentablemente no tenemos nosotros en el censo que se hizo en el 2023, a pesar de toda la lucha que hemos hecho desde el Consejo Consultivo de Discapacidad, no hemos logrado que el INDEC incluyera las preguntas específicas sobre discapacidad. Así que estamos este año en la lucha por la encuesta nacional, a ver si de alguna manera podemos saber exactamente cuántos y cómo somos y en dónde estamos ubicados geográficamente. Pero usted tiene alguna idea de cuánto es la población, tanto niños como adultos, que tienen discapacidad intelectual como el autismo? ¿Y tienen alguna idea de cuánto puede ser en la población del país? Eso es muy difícil y sería un soberbio si yo doy valores sin tener estadísticas. Lo único que yo sé
es lo que puede estar dando el CDC este año, el 24 de marzo. Yo estaba terminando de preparar una conferencia el 22 de marzo con una prevalencia de autismo de 1 en 44 y el 24 de marzo tuve que cambiar el diapositivo porque salió una prevalencia de 1 en 36. Para que tenga una idea, de 1 en 36 en niños de 8 años. Es altísimo. En Europa son más reticentes y hablan de 1 en 100, 1 en 120. De cualquier manera, sea 1 en 36 o 1 en 100 o 1 en 120, la prevalencia es altísima, número 1. ¿Está claro esto? Entonces, esta prevalencia, transponémosla a todo y vamos a ver. Y usted habló de discapacidad intelectual. Se calcula que un 30 a un 40% de las personas con autismo no son verbales o tienen discapacidad intelectual. Entonces, cuidado, porque ahí tenemos otro ítem muy importante, porque ahí los padres y las familias que son familiares de chicos, padres de chicos o de personas adultas con autismo y discapacidad intelectual están menos representadas que las que tienen alto funcionamiento. ¿Por qué? Porque en definitiva el que tiene alto funcionamiento tiene más llegada a los medios que una persona con discapacidad intelectual y autismo. No sé si está claro lo que quiero decir. Sí, perfecto. Lo que nos pasa a nosotros es justamente lo que hablábamos al principio. O sea, cuando nosotros queremos presentar o defender un proyecto de ley que aplica a una determinada discapacidad, el tema es que los legisladores siempre preguntan lo mismo y con justa razón. A ver, ¿a qué población afecta y beneficiaría este tipo de ley? A mí me pasó con la ley justamente de autismo. O sea, cuando se discutían los proyectos, la pregunta fue, ¿cuánto es la población que se ve beneficiada con esto? Pero bueno, nosotros tenemos el tiempo muy cortito siempre porque somos una columnita. Bien, bien. Lo que sí quiero, que acá tengo una pregunta, doctor, de una integrante del Consejo Consultivo que pregunta ¿a dónde se puede conseguir el libro del cual usted es autor? Bueno, no, eso era lo menos importante de todo, pero le agradezco la pregunta. En cualquier librería, porque está en las grandes librerías, estuvo hasta la semana pasada digamos, en la vidriera y hoy está en venta en las grandes librerías. Y es un libro de Paidós, Planeta, y se puede conseguir fácilmente ese libro, porque es edición 23, o sea que todavía está como novedad. Y quiero cerrar antes porque esto que ha dicho es muy importante. Es muy importante cuando uno va a presentar una ley de autismo, ver cómo se hacen las evaluaciones de las personas, porque no podemos aceptar un autodiagnóstico. O sea, si usted va a hacer una entrevista y me dice, yo tengo autismo, ¿quién se lo dio? ¿Cómo está certificado? Etcétera. Porque si no estamos con un gran problema y es el autodiagnóstico. Como hay autodiagnóstico, hoy en día usted abre internet y tiene autodiagnóstico de todo. Usted sabe, de depresión, de ansiedad y de autismo también. Entonces es bastante problemático y creo que los asesores deben trabajar en cómo facilitar la identidad. De hecho, en la ley yo proponía que ya se hicieran controles a los 18 meses en las salas de salud de salud. Nada más, yo no quiero tomarle más tiempo, pero fíjense qué fácil sería tomar una iniciativa de ese tipo. A los 18 meses uno no diagnostica autismo, diagnostica riesgo, pero ya hace un seguimiento y empieza a trabajar y vemos cómo está a los 3 años. Fenómeno. Doctor, queremos agradecerle mucho este contacto con nosotros aquí en Radio Rebelde. Nos ha desasnado de muchas cosas y bueno, también esto tiene que recalar hondo en la población para seguir avanzando en pos de la inclusión, porque para que todos seamos iguales. Sí, doctor, le agradecemos muchísimo. Vamos cerrando, los esperamos a todos el día miércoles 9:30 en este espacio de Hablemos de Discapacidad. Néstor. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Pablo, Roma y doctor Ruggeri. La verdad que, bueno, que yo entiendo mucho menos que todos ustedes. Me ha quedado muy claro unas cuantas cosas que tienen que ver con nuestra vida de todos los días y una bronca de que el año pasado
en el censo no se haya considerado esto, porque después la política utiliza la falta de información para no avanzar con las leyes. Digo, es una contradicción en el mismo Estado, pero es una bronca que nos queda y ojalá la podamos resolver hacia adelante. Un abrazo muy grande en este gran espacio de Hablemos de Discapacidad, pequeño gran espacio. Un abrazo y hasta la semana que viene, Mónica, Pablo. Chau. Adiós, doctor. Muchas gracias, No.